Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En esta ocasión conversamos con el magistrado Francisco Rosales. Muchas gracias. Un placer, Néstor. Gracias especialmente por te da las gracias por invitarme. Gracias por el tiempo, porque yo sé que tiene una agenda bien apretada. Esta semana concluyeron los trabajos en la Asamblea Nacional de la comisión que está viendo el tema de las reformas electorales. Va a ser un dictamen, está preparando un dictamen después de haber hecho una serie de consultas. Algunos dicen que hizo falta consultar más, otros consideran que las consultas se han hecho de acuerdo a lo que se establece, es decir, con quienes tienen personería jurídica para tal fin. Al final de cuentas, a mí me parece que los usuarios de la ley, que son los partidos políticos, son los que deben de ser consultados. Es decir, ¿para qué vamos a llevar, no sé, a defensa del consumidor, una organización de defensa del consumidor, a ver algo que tiene que ver con partidos políticos? Me parece que por ahí el asunto anduvo por ahí. Hubo quienes querían que se consultara a otros partidos que no están constituidos con todo lo que establece la ley. Tienen nombre, tienen dirigentes, pero no están legalmente constituidos. Entonces, de eso va a salir un dictamen que entiendo hoy se presenta ya la próxima semana. Así es. Ya 4, dicen. El día 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. No quiero meterme a especulaciones, cómo va a quedar el proyecto, qué es lo que va a salir, porque eso la comisión lo sabrá, ¿no? Más bien me quiero meter al tema de cómo debieran de ser las reformas, qué es lo que debieran incluir, qué es lo que no tiene nuestro sistema electoral actualmente, nuestra parte legal electoral, que sí debería de tener. Eso se vio con la OEA. Bueno, la verdad es que sobre esto, Néstor, es muy interesante el asunto, algo que señalaba, ¿verdad? Primero quiero remarcarlo. Aquí la crítica en la oposición y algunos organismos internacionales se han hecho eco diciendo que lo que hay es un bipartidismo impuesto, pero veo que hay 90 organizaciones, según dice hoy la prensa, que firmaron un documento incluso reclamándole a la OEA mayor presión. Hace unos días hubo 57 organizaciones, entonces ¿cómo es posible que digan que no hay pluralismo? Hay 19 partidos políticos participando en la elección de los magistrados y son partidos que han sido consultados incluso para la eventual reforma. Entonces, ¿dónde está ese cuento? Tenemos en lista ahorita candidatos presidenciales 12, de gente de la oposición. Dicen que no son 12, que todavía hay algunos gallos de tapada, y no sé, pues que hablan de 14, pero bueno, hay 12 pues, que están ahí. Sí. Entonces 12 candidatos que la mayoría no tienen ni siquiera casilla. Entonces, ¿dónde está eso que se dice que se persigue a las organizaciones civiles y que se persigue? Si son gente que ni siquiera tiene partido, ¿cómo es eso? ¿Dónde están esas 90 organizaciones? Pues, ¿se les violan sus derechos? No, sencillamente, ¿verdad? Eso lo que hace es poner en evidencia la poca seriedad que tienen algunas personas cuando se refieren al problema del pluralismo político de Nicaragua. Uno de los ejes de la revolución precisamente es pluralismo político. Son 3 ejes: economía mixta, pluralismo político y no alineamiento. Esos son los 3 ejes. Entonces, el pluralismo político, ¿a quién le conviene incluso que haya pluralismo político? Evidentemente al Frente Sandinista. ¿Por qué dicen que quiere el Frente Sandinista que haya bipartidismo? No lo entiendo. Es decir, políticamente esos análisis que hacen algunos politólogos los veo totalmente fuera de lugar. Es decir, el análisis concreto, la situación concreta. Yo incluso discutí en una ocasión, ¿verdad?, sobre el asunto de las candidaturas individuales, que aquí han surgido algunas en último momento. Pues hemos visto que Arturito Cruz apareció de la noche a la mañana como candidato, pues tiene todo el derecho, ¿verdad? Nadie se lo niega. Pero que supiéramos nosotros que militaba en algún partido, nunca lo vimos. Como vemos ahí otras personas que aparecen de candidatos también, ¿verdad?, que nunca no han tenido verdadera participación. Sin embargo,
Bueno, ese es Nicaragua, ¿no? Nicaragua es un país de sorpresa. Y entonces el pluralismo político no existe, dicen, pero ¿cómo no va a existir? ¿Dónde están esas 90 organizaciones, pues? Ahora, cuando estos hablan del bipartidismo, de repente como que se olvida, y de ahí me parece que es importante hacer un poco de historia. En el 94, 95, cuando se hacen las reformas que evitan o prohíben que con nombre y apellido que Antonio Lacayo corra para las elecciones, limitan la participación del Frente, allí transforman un consejo electoral que era de personas notables a un consejo electoral político, de representaciones de partidos políticos. Esa transformación la hacen quienes hoy están diciendo que no debe de ser político el sistema electoral. Totalmente cierto lo que decís, Néstor. No solo recordar que esos que hicieron la reforma pensaron que Daniel Ortega quedaba huérfano, porque se habían llevado 31 diputados de la Asamblea Nacional. Y se unieron el MRS y los pescaditos y algunas personas más para hacer esa reforma. Reformas que fueron diferidas por esa misma Asamblea Nacional con 98 votos a favor y una abstención de Moisés Hassan cuando se presenta la ley marco. La propuesta de ley marco, que fue un pacto fuera de la Asamblea Nacional, negociado con los actores políticos de este país, y que fue hecha igual a la Asamblea y se superó la crisis y se difiere la aplicación de esa reforma. El pueblo sancionó a los que hicieron eso. Había un candidato dirigente connotado, que era Sergio Ramírez Mercado en ese momento, del MRS, que sacó 6.347 votos, ni siquiera el cociente para ser diputado. ¿Y cuántos diputados sacó el MRS? Uno que incluso de dudoso origen, pues, porque lo tuvimos que sacar en la Corte Suprema de Justicia con una sentencia, ¿no? Porque no se sabía si era Rommel Martínez o era Jorge Samper, el esposo de la presidenta del Consejo Supremo Electoral. Que dicho sea de paso, ¿verdad? Era el esposo de la presidenta. Entonces, ¿qué podemos decir, verdad? Que el pueblo sancionó esa reforma. El constituyente primigenio de 1987, ¿verdad?, nunca contempló inhibiciones. La única limitación era razón de edad, no menos de tantos años, pero después no tiene límites en cuanto a la edad en general. Sí. Es decir, que no podía ser un joven de 20 años, porque tenía que tener por lo menos 25 años, 35 años, según los criterios que se manejaban en aquella época. Como en el caso de la Corte, no menos de 35 años y no más de 75. Entonces, igual pasa, ¿verdad?, en el caso del Consejo Supremo Electoral. Pero diputados y ejecutivos no tienen límite. Y el constituyente primigenio no contempló ninguna inhibición. Y los convenios internacionales suscritos por Nicaragua e incluidos en el artículo 46 constitucional, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana, el Pacto de San José incorporado directamente, ¿verdad? En ningún momento el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos jamás contemplan ninguna inhibición, de tal manera que cuando nosotros sacamos la sentencia del amparo introducido por Daniel Ortega, nos basamos en esos convenios internacionales. No hay inhibiciones, no están establecidas, nadie puede venir a decir a alguien que no puede ser candidato nuevo. Entonces, el tema más bien, ¿verdad?, es un tema, no es jurídico, sino que es político. Sí. Es político. Como políticamente pues se resuelven las cosas. En el 89, en el Olof Palme, hubo un pacto y hubo una reforma constitucional producto de lo que se habló en el 89, donde Daniel Ortega renuncia a terminar su periodo, renuncian los diputados del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional a terminar su periodo, los otros diputados dicen nosotros no renunciamos y no nos pagan, y entonces la Asamblea Nacional les pagó a todos los otros diputados que no eran del Frente Sandinista para que aceptaran pues
la conculcación de su periodo, porque ellos decían que se les había conculcado su periodo, pero no renunciaba. En los primeros días de enero se da efectivamente la segunda legislatura para la reforma constitucional que se había hecho en los Dos Palmes. De la misma manera que cuando en el 95 sale la reforma, ¿cómo se difieren? Producto de un pacto. Y ese pacto se hace incluso con los mismos actores políticos que habían dado el golpe de Estado en la Asamblea Nacional, el golpe técnico que le dan a Cairo Manuel López, que era presidente de la Asamblea, ¿verdad? Y los mismos que habían hecho la reforma, pues se trataba del MRS, ¿verdad? Tristemente, la gente no capitaliza las experiencias, es decir, el pueblo lo sancionó. Años después, vimos casos donde Ferti Leviti se va de candidato solo para alcalde. Sol se llamaba. Sí. Y no ganó nada, no sacó nada. Vuelve con el Frente Sandinista, las estructuras lo acogen nuevamente y don Herty gana. Así hay algunos que después volvieron con nosotros y fueron en la convergencia. El MRS fue en la convergencia con el Frente Sandinista. Y ahí salieron diputados. Sí. Dentro de ellos este muchacho que se hace pasar por gran politólogo y economista, Enrique Sáenz, es decir, y otros más, porque ahí había gente que había sido diputado, pues, pero que eran algunos funcionarios de tercer nivel, pues ni siquiera de primer nivel, porque en el caso de Sáenz, por ejemplo. Es decir, una cosa era Víctor Hugo Tinoco, una cosa era Dora María Teller, una cosa era Mónica Baltoano. Pero si vos ves incluso en ese movimiento de renovación sandinista, desde el inicio fue casi nonato, porque surgió el movimiento del rescate. Sí. Entonces... Casi inmediatamente después. Y una de las razones por qué fue, me lo decía un excomandante de la Revolución en mi despacho en un momento, contándome la desgracia. Llegamos a la primera asamblea del MRS y si se lanza de candidato Sergio Ramírez a la presidencia de la República. Eso que el MRS resulta después del segundo congreso del Frente y en las interioridades estaban aquellos deseos de conquistar las estructuras, ¿no? Claro. Pero si no fueron electos en la calle los convencionales suficientes para esa estructura, es decir, eso es democracia. Claro. Eso es democracia. Pero bueno. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a continuar conversando. Estamos con el magistrado Francisco Rosales. Regresamos en breve. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Francisco Rosales, magistrado en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Bueno, ya ahorita mayo es el mes clave, digamos, y no es por plazos perentorios de organizaciones internacionales, el mes clave porque son 6 meses para las elecciones. Es decir, lo que normalmente ha establecido el calendario electoral en Nicaragua. Sí. Usted mencionó ahora temprano el tema de la carta que envían al secretario general de la OEA pidiendo presiones y demás. Pues a mí me parece que esto no es un tema de presiones, este es un tema de acuerdo en Nicaragua. Y este acuerdo se ha venido trabajando ya desde hace un tiempo. Bueno, la OEA, el acuerdo de entendimiento con la OEA, pero además del acuerdo de entendimiento que tenía algunos puntos o tenía algunas consideraciones sobre lo que se debía de reformar en la legislación electoral nicaragüense, además de eso, entre el 2018 y el 2019 hubo conversaciones con los grupos de oposición acerca de estos temas. ¿Están incluidos estos temas en la reforma? Bueno, el tema de las reformas en sí no se abordó directamente, pero salía, ¿no? Es decir, llegamos al Hotel Intercontinental Metrocentro a reunirnos con Miguel Ángel Rosadía, que es el representante de Luis Almagro, con los partidos políticos presentes,
y además venía un delegado específico para eso, que era de apellido Álvarez, creo, no recuerdo exactamente en este instante, se me escapa la memoria. Ahí quisieron abordarse algunos temas por Juan Sebastián y por Michael Hill y alguna gente que habló, intervino, ¿verdad? Y mencionaron algunos temas. Los temas de fondo, ¿verdad?, son recogidos de alguna manera en la propuesta de Yatama y en la intervención del artículo de Pedro Joaquín Chamorro, de los planteamientos de ellos, como lo hizo en su momento la misma Cristiana, ¿no? Es decir, después Baradiaga no aportó nada, pues, en ese sentido, cuando presentó el asunto. ¿Qué es lo básico para mí en esta historia? Número uno, el memorando de entendimiento es anterior a los eventos de abril del 18. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar como Estado con la OEA antes del 18. Es decir, el 18 lo único que vino a hacer fue a interrumpir lo que se estaba elaborando. Ahora, por otro lado, una cosa es que la OEA ofrezca cooperación, ayuda técnica para realizar algo, y otra cosa es que nos quieran hacer algo, una ley. Nunca lo pretendió ni Rosadía ni ninguno de los que vino a hablar en su momento, ¿verdad? Es decir, jamás lo pretendieron, porque nunca los que estábamos ahí o los que participaron también en su momento, nunca permitieron, pues, una cosa de esa. Pues, sí, yo menciono el memorándum de entendimiento porque cuando se habla de las reformas hay quienes dicen es que son algunos grupos, no, es el país el que quiere reformas, y empieza por el gobierno de Nicaragua, que también quiere reformas en el sistema electoral, y llega a un acuerdo con la OEA para llegar a esas reformas. Es decir, y eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el 2018. Realmente ese es un proceso que ya venía caminando, como usted menciona. La depuración del padrón electoral, para mí, por ejemplo, que es uno de los temas que se retoma constantemente, esa es una responsabilidad de los partidos. El padrón electoral se le entregaba a los partidos para cada elección. ¿Cómo vos como partido no vas a saber cuáles son los que se te murieron a vos como que son militantes de tu partido? ¿O es que no conoces a tu base, pues? Es decir, nosotros conocemos en un tendido electoral incluso cuáles son los 350 votantes que van a una junta receptora de votos, porque sabemos quién es el quién, que eso es lo importante, pues. Aquí lo que hay es un trabajo débil de los partidos de oposición que no tienen estructura. Entonces, eso es lo que ha llevado a una serie de planteamientos equivocados. Por ejemplo, se habla de observación electoral obligatoria, dice esto es fundamental para elecciones transparentes y libres. El mejor observador que puede tener este país es su fiscal en el partido. Si yo soy un miembro de un partido y soy fiscal, no voy a permitir que me hagan sombra en el asunto. Ahora, si pecamos de tontos y creemos efectivamente que la fiscalización no la tiene que hacer alguien foráneo, entonces estamos equivocados, pues no hemos superado el síndrome del colonizado, que el que recurre a la Unión Europea para que la Unión Europea le diga qué es lo que hay que hacer, o que recurre a la OEA para que la OEA diga presionen de esta manera. Pero la real verdad, ¿cuál es? Nosotros negociamos en el INCAE sobre la base de que todo era dentro del marco jurídico constitucional de este país. Entonces no podemos venir a decir de momento, miren, ahora no me pidan a mí los requisitos, hagan como hicieron en el 2000 tanto con Ciudadanos por la Libertad, por favor dispénsenos, que denos la personalidad jurídica porque necesitamos correr. Que demuestren que pueden correr, que organicen efectivamente a sus bases. Hay que crear las juntas directivas municipales, departamentales y nacionales. Y entonces ahí es donde se va a ver la fortaleza de un partido. Pero no venir a decir, miren que es que organícenmelo, pues necesito que alguien me vigile. La incapacidad que tienen los partidos ni siquiera para llenar, para tener sus fiscales. No hablemos ya de otros miembros en la junta directiva. La partidización que se habla del Consejo Supremo Electoral, eso fue solicitada a gritos por los que hoy se dicen de oposición. Eso fue lo que dijeron. Incluso hubo quien propuso que el que ganaba, ganaba todo y el que perdía, perdía todo. Sí. Y además vamos por porcentaje según la representación en la Asamblea Nacional. Si vos tenés 1%, te corresponde 1% de la Corte y 1% del Consejo Electoral. Sí.
Entonces, cuando venimos con esos planteamientos, me resulta un poco ridículo, ¿verdad? Un poco falto de seriedad. Es decir, se requiere ser muy informal para no desdecirse. Es decir, el problema de fondo es, quiero que tener certeza de que los resultados en esa junta receptora de votos son los que yo creo. Y hombre, ¿cómo no los vas a saber? Si vos dominás tu tendido electoral, sabes si a votar los 350 para de esos 350, la junta receptora, ¿cuáles eran los militantes de ellos? Sí, ya sé. Entonces tu fiscal lo único que va a hacer es decirle, informarle a tu secretaría general o a tu secretario de organización. En esta junta receptora ya votaron los nuestros, se acabó. Y entonces pues ya sabes quiénes son. Sí. Los conteos a boca de urna se hacen así en cualquier país organizado. Lo que hace falta es ahora, lo que pasa es que infraestructura. Que vote el mío no necesariamente puede significar que votó por mí. Claro. Ese es un asunto importante. Ya le sucedió a un candidato que en su propia junta receptora solamente tenía su voto, así ni siquiera el de la familia. Así, y ese candidato con mucho humor lo dijo. Sí. Qué mal que estoy. Sí. Entonces, nada garantiza necesariamente. Así es. Pero efectivamente, es decir, a la hora del conteo, es el fiscal el que va a estar ahí pendiente y va a estar con los ojos puestos sobre lo que los miembros de la junta receptora están haciendo. Bueno. Y verá si el de la junta receptora dijo que el voto era para uno o para otro, no siendo de esa manera. Así es. Y protestará si debe protestar. Voy a decir algo que tal vez a lo mejor causa su problemita, su mediosismo. Pero la verdad es que hay una serie de países donde el voto es obligatorio. Sí. Entonces, ¿Ecuador? Sí. Si nosotros estamos diciendo que las elecciones van a ser un fraude, etcétera, como dijeron en el año 84, y al cual se refería en su momento el candidato, ¿verdad?, que su papá había renunciado porque no había. Su papá se equivocó al renunciar. Ahí fue Tino Pereira, que era la fórmula de Virgilio Godoy, y sacó 11 diputados. Sí. Habiendo renunciado Virgilio en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces la gente, ¿verdad?, tiene el síndrome de que, bueno, me van a robar. Pero si te van a robar, ¿verdad?, entonces, trabaja para que no te roben. ¿Por qué creamos nosotros el concepto de la defensa y la conquista del voto? Precisamente porque sentimos que las elecciones del 96 se las robaron. Porque las urnas estaban en los parqueos, las urnas estaban en los cauces. Por eso, y por eso es que Daniel Ortega nunca reconoció al doctor Alemán. Él se sentó con el doctor Alemán el 13 de enero del 97 a negociar con él un nuevo pacto, el cual se negoció y le puso fin al movimiento que había, ¿verdad?, una mini asonada, porque no fue una asonada como las que aquí solían haber. Sencillamente hubo una respuesta de parte del sandinismo y él se vio obligado a sentarse con Daniel Ortega. ¿Ya? Y de ahí resultó la famosa Comisión de la Propiedad, porque ese era uno de los puntos torales de ese acuerdo. Y el miembro de la comisión por el Frente Sandinista fueron dos, Bayardo Arce y Joaquín Cuadra Chamorro. Por el lado de los liberales fueron Julio Centeno Gómez, Iván Escobar y Guillermo Argüello Puesí. El tiempo hizo que la ley que se había negociado con anterioridad, la ley 205, que la había negociado incluso el propio Carter en Montelimar, sucumbiera frente a la nueva ley producto del pacto, que fue la ley 278, que vino a regular todo el asunto de la propiedad. Pero fue producto de un pacto. En ese momento es que Daniel Ortega está legitimando la elección del doctor Alemán. Antes la comunidad internacional le ha pedido que lo reconozca. Y esto te lo digo porque lo conozco como mis manos, porque yo era miembro del grupo de los lunáticos, y en el grupo de los lunáticos teníamos a toda la cooperación internacional sobre Nicaragua, y entonces tanto Suecia como Alemania, incluso hasta la misma Rusia, estaban en ese grupo. Entonces estaba España, México, Costa Rica, ¿verdad?, Chile, y ahí se discutió, ¿verdad? Bueno, y Francesco Vincenti en aquel momento sirvió de canal y fue a hablar con Daniel Ortega. Daniel Ortega delegó en Bayardo Arce, y Bayardo Arce fue el que recibió a la comunidad internacional. Pero Daniel Ortega no lo reconoció a Alemán, sino que hasta en
Hasta después de la toma de posesión. El 13 era en esa negociación. Y entonces, por lo que ves es que se satanice o no, lo cierto es que ninguna sociedad puede vivir sin pacto social. Es correcto. Justamente lo que resulte de estas elecciones, quien resulte ganador de estas elecciones, no se necesita un porcentaje muy alto de población que las proteste para que esto se desestabilice. ¿Ah? Por lo tanto, lo que hay que garantizar es que, es decir, no hay moneditas de oro, ¿verdad? Entonces lo que hay que garantizar es que sea la menor cantidad de gente la que no esté conforme. ¿Ah? Porque al final de cuentas, y ese es uno de los chistes de la democracia, no se elige el que yo quiero, se elige el que quiere la mayoría. Así es. ¿Ah? Entonces, y como yo no quiero, yo no puedo protestar lo que la mayoría quiere, o no debería de protestar lo que la mayoría quiere. Pero bueno, ocurre. Entonces aquí lo que hay que hacer y garantizar es que todos estemos lo más conformes posible con las reglas del juego, porque aquí son las reglas del juego las que eso que está planteando Néstor me agrada sobremanera, porque es uno de los temas que hemos venido conversando algunos compañeros. Aquí se requiere de un pacto preelectoral, número uno, que garantice el resultado de las elecciones. Reconozco que el ganador es fulano de tal y se acabó. Pero si vos decís, no, como no salí electo yo, entonces voy a las calles y voy a Bernardo a hacer el alcalde. Entonces, como ocurrió que en el 2011 fue, 2011 que salió el candidato perdedor con unos papeles así de largo y dijo, aquí están las pruebas del fraude, muéstrela. Y nunca las mostró, y solamente dijo, aquí están las pruebas del fraude. Y eso creó un ruido, pues. Y después no tuvo más remedio que reconocerlo. Sí. Como ya lo había hecho incluso en el 2006. Sí. Entonces, el tema de fondo, ¿verdad?, es que necesita garantizar que se respete el resultado de la elección, número uno. Número dos, pues hablar efectivamente de la depuración. Pero la depuración es responsabilidad exclusiva, en este momento, de los partidos. Puedes hablar del acompañamiento, perfectamente bien, lo puedes hablar. El término de acompañamiento no es contrario a observación. A mí me parece que es más semántico que otra cosa. Sí. Es como cuando se habla de consulta. Yo puedo venir donde vos a consultarte algo, pero no estás obligado a aceptar a que yo no estoy obligado a aceptarlo como me decís. Y si vos venís a consultarme a mí, yo te digo lo que pienso, pero vos no estás obligado a aceptar lo que yo te digo. Es decir, la consulta es una cosa y el deliberar es otra. El carácter deliberativo lo tienen quienes aquí en este país, por ejemplo, en los partidos que tienen el monopolio para designar candidatos. Sí. Nadie más puede objetar eso. Entonces, las organizaciones civiles pueden presentarse, sí pueden presentarse, pero ¿a través de qué? A través de los partidos en el hemiciclo. No pueden decir, yo vengo aquí porque yo soy el candidato, no lo puedes, pues. Ahora, si la ley electoral y la Constitución contemplara la posibilidad que vos participás, porque acompañás 20.000 firmas, que es el cociente, por ejemplo, de un diputado nacional, o 21.000, entonces, bueno, establecen un techo, lo pueden efectivamente establecer con mucho rigor, porque entonces estarías pidiéndole que te dé anticipadamente cuál es su base. Y estás diciendo constitucionalmente que el que no tiene el 4% como resultado de las elecciones pierde la personalidad jurídica, entonces lo estás obligando. Por eso es que nosotros en la Corte declaramos la inconstitucionalidad del reglamento a la ley electoral y algunos artículos de la ley electoral en su momento, ¿verdad?, cuando estaba Roberto Ríos, porque el reglamento exageró su regulación y entonces exigía cosas que no eran normales, y nos vimos obligados a declarar, al lugar al amparo por inconstitucionalidad, al lugar a la inconstitucionalidad en tal o cual cosa. Pero efectivamente la gente aquí tergiversa todo. Entonces no me dejan participar, dice, pero ¿y para qué son las alianzas? Las alianzas son para que esos partidos minoritarios participen, pues. Es decir, de momento es vos gente que incluso ha estado en alianza y después te dice que ya no, pues.
pero la verdad es que dejaron de ir en alianzas porque querían prebendas y no les dieron las prebendas, y al perder las prebendas, sencillamente decidieron pasar a una oposición frontal al Frente Sandinista, en algunos casos. Vamos a hacer pausa nuevamente. Estamos sumando vigores. Conversamos con el magistrado Francisco Rosales. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Con el doctor Francisco Rosales estamos conversando en esta ocasión. En el 2019 en el INCAE, aunque no era el tema central, el tema de las reformas electorales, sí se tocaron las reformas electorales, o se tocaron puntos que los grupos de oposición querían que se reformaran para las elecciones, para garantizar las elecciones. En aquel momento, elecciones adelantadas, decían ellos. Elecciones adelantadas. Pero al final de cuentas, puntos que ellos consideraban necesarios. ¿Estos están incluidos en el anteproyecto que se presentó en la Asamblea Nacional? Bueno, es que tendríamos que ver el anteproyecto ahorita, ¿verdad? No sabemos cómo está. No, digo, en el anteproyecto que se presentó originalmente. Uno de los temas que salió a relucir ahí en el INCAE, por ejemplo, era la necesidad de recomponer el Consejo Supremo Electoral. Incluso te recordarás que Wilfredo Navarro, en una de sus intervenciones, dijo que Chepe Palé había dicho, hablemos claramente, ustedes nos dan tanto, nosotros damos tanto. Sí. Chepe tuvo que salir diciendo que él no había dicho nada de eso. Pero la verdad es que el tema, cada vez que salía, nosotros decíamos que ese no era efectivamente el momento, pero siempre se habló pues del problema de la observación, del problema de la depuración, del problema de la recomposición. Se hablaba de manera tangencial, pero no era el tema de discusión, porque nosotros no lo metíamos. La discusión fundamental ahí era, señores, ustedes quieren una democracia política, nosotros queremos también el desarrollo paralelo de la democracia económica y social. Aquí se habla mucho de incumplimiento de parte nuestra, pero ¿ha cumplido el sector empresarial con el acuerdo al que se llegó de que debían de darle participación a los trabajadores en la gestión de las empresas? ¿Ha habido un convenio colectivo donde hayan hecho a un sindicato que participe con carácter deliberativo en un consejo de administración? ¿Se han creado los comités de empresas para que funcionen como tales? No ha habido ninguna convención colectiva que diga, miren, vamos a afectar el 20% de las utilidades o el 10% de las utilidades para las obras sociales de la empresa, que se necesita una guardería infantil, que se necesita un restaurante de empresa, que se necesita una clínica, que se necesita un proyecto de vivienda social. ¿Se ha dado? No hay. La participación de los trabajadores sigue siendo letra muerta de la Constitución. Y entonces, en mi caso como laboralista, yo siempre insistía, señores, bueno, ahí está plasmado en el acuerdo, pero ninguno de ellos ha querido realizarlo. Desgraciadamente tenemos también un movimiento sindical debilitado en Nicaragua. Las privatizaciones de los años 90 fueron fatales a nivel mundial, en el caso específico de Europa en los años 70, pero después en todo el mundo, entre el 80 y el 2000, las privatizaciones fueron privatizaciones per se, y lo que provocaron fue, en algunos casos, lo que llamaba Miló Bondilá ya por 1926 la nueva clase en su país. Efectivamente en el este se produjo, la nomenclatura se consolidó, pero como una nueva capa social. Sí. En Occidente fue el poder de los managers, que entraron en contradicción con los accionistas y los consejos de administración. El poder de los managers es poderoso en las empresas transnacionales. Y los organismos internacionales ya no hablemos, pues hay algunos organismos internacionales donde vos ves siempre, por qué razón, no sé, pues, pero o ves los mismos ciudadanos de los mismos países, ¿verdad? Manteniendo su poder, su control. Desgraciadamente eso ahorita sucumbió en el caso del BID y el nombramiento del presidente del BID, por las aspiraciones absurdas que le surgieron de momento a López Obrador de no pensar en México,
Es decir, no, más bien no hay una aspiración absurda, sino más bien una locura, que en vez de apoyar a su candidato se metió a apoyar supuestamente que iba a apoyar al argentino, pero el argentino tampoco fue apoyado, sino que el que apoyaron fue a Claver Carone. Entonces vimos la gran debilidad de la integración latinoamericana y la gran el mundo del absurdo, como diría Galeano, el mundo con patas arriba, pues decir López Obrador apoyando al Yankee. Entonces, ¿qué sentido tenía eso? Sí. Es decir, para mí fue un golpe, nunca pensé que él fuera a hacer una cosa de esa. Que lo haga, por ejemplo, los chilenos, estoy acostumbrado a verlo. Es decir, ellos siempre andan buscando cómo quedar bien con el imperio. Ok, pero vuelvo a Nicaragua. Es que pregunto este tema de incluir las demandas que hubo en la mesa de negociación en el tema electoral, porque... Es que la demanda central, Ernesto, ¿sabes cuál es? El informe de la OEA en el 2016 sobre las elecciones. Que eso está contenido de todos modos en el memorándum de entendimiento. Exactamente. Entonces, eso es lo que está ahí, ¿verdad? Y lo que se iba a hacer. Entonces, yo a lo que voy es a lo siguiente. Hoy yo pido que usted venga sin corbata. Pero entonces, ya estando aquí, le digo, no, pero además se tiene que quitar el saco. Esa es condición para estar en esta entrevista. Pero a ver, lo que habíamos acordado era que iba sin corbata, nada más. Así es. ¿Qué respondería yo? Recuerden que el candado es todo dentro del marco jurídico constitucional. Candado que lo aceptó su santidad Francisco I, que lo aceptó la Unión Europea, que lo aceptó la OEA, que lo aceptó las Naciones Unidas, candado que lo aceptó el nuncio, candado. Ellos se repitieron después de haber aceptado. Es decir, en el caso específico de los que estaban sentados ahí en el diálogo, más de una vez me dijeron, doctor, usted coge el candadito del que todo entre. Si así es, usted quiere efectivamente un Estado de Derecho, respete la Constitución, refórmela. Para reformarla, gane las elecciones, tenga diputados en la Asamblea Nacional. El que quiere participar en política tiene que jugarse ese papel, mojarse, como dicen, sudar. Y entonces, ¿qué sucede? Todo lo quieren regalado. Y así no es, pues. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que la debilidad que tiene la oposición en este país es falta de infraestructura. No hay partido. Y eso no lo han comprendido incluso gente nuestra. Cuando se forma el MRS, hubo quien me iba a decir a mí, hombre, unite a esto, la pelea sea adentro, le digo. No se va afuera. ¿Qué voy a decir? Mirá, ¿por qué no te metes? Vamos a renovar el partido. No. La pelea se da adentro, no se da afuera. Es decir, se da adentro, y eso significa ¿qué cosa? Lo que vos tenés que tener que contar con esa infraestructura. Las tendencias las aceptó Lenin siempre. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros a aceptar que hayan tendencias? Hay tendencias. Y el Frente Sandinista no es producto de estas tendencias, y el triunfo de la revolución no es producto de que surge la tesis insurreccional. Sí, la realidad. Y la realidad te lleva a qué cosa, ¿verdad? A que en determinado momento tenés que sacrificarte. Y fuiste a las elecciones del 90 sabiendo que estabas en quiebra, económicamente hablando. Y que, como decía en ese momento el propio presidente, perdiendo hemos ganado. Sí. Las elecciones del 90, y difícilmente vamos a encontrar a alguien en este país, o fuera de este país, que sepa de esas elecciones, que las cuestione en algo. Es decir, esas son las elecciones más transparentes que ha habido en el país, incuestionables, total y absolutamente. Vamos a poder llegar en un momento a unas elecciones como esas, de manera de que los nicaragüenses digamos, hombre, perdí en buena ley, gané en buena ley. Tendrías que tener una oposición constructiva y no una oposición destructiva. Que el problema que hay en Nicaragua es ese. La oposición quiere pacto, pero que lo beneficie a él. Es decir, aquí la Gran Alianza benefició exclusivamente al capital.
que hayamos bajado los niveles de pobreza de 42 al 20 y de extrema pobreza de 16 al 9, eso no quiere decir que el beneficio haya sido exclusivo de la clase trabajadora. Fueron en el 2017 250 millones de dólares que se ganó la banca, que además no pretende pagar interés, no pretende pagar impuestos. Sí. Es lo mismo que cuando van a la bolsa, estoy en la bolsa lo paga. Y entonces, ¿qué significa? ¿Quién es el que paga? Pues volvemos al viejo cuento, el que paga pues es la clase trabajadora, la cual no recibe a cambio nada. ¿Por qué? Porque la estructura de los salarios en este país es miserable. Entonces, hablan del INSS, pero recapitalizar el INSS, ¿cómo? Pagando salarios dignos. Y las estructuras salariales van a permitir que aportes capital al INSS. Pero ¿qué sucede? Aquí pagás salarios mínimos por grupos, por grupos de complejidad. Entonces no nadie paga, salvo el que trabajes para una transnacional y que el código de buena conducta le exige a ella que te dé tal o cual cosa, pero de lo contrario, en los empresarios nuestros no existe la idea de una verdadera participación, jamás. Entonces, la política fiscal en ese sentido ha sido desfavorable para la clase trabajadora, porque el impuesto indirecto lo paga tanto Pelas como lo pagan vos y yo. Y entonces la cuestión no es en ese momento razonable. Es decir, el que gana más y el que tiene más debe de pagar más, que es el criterio, ¿verdad? Cuando te alaban a Israel, yo no soy pro-israelita en lo más mínimo, pero ahí pagás en función de lo que tenés como ganancia. Sí. Entonces, aquí no se grava el impuesto sobre la renta como debe ser. Mírate vos ahorita, ¿cuál fue la propuesta del COSEP? Incremento de salario mínimo el 1%. Pues hombre, si el deslizamiento monetario es mucho mayor, el índice de precio al consumidor es mucho mayor. Entonces, si sabes perfectamente bien eso, ¿cómo puedes venir a plantear? No, es que si el precio del combustible incide directamente en el producto y se lo cargo aquí al usuario, al consumidor. Efectivamente, la canasta básica en este momento está costando 2 salarios mínimos, según las mismas cifras del Banco Central. Entonces, y a veces más de 2 salarios mínimos, porque depende en qué sector trabajas, porque aquí no hay un salario mínimo general, sino que es por sectores. Entonces, ¿qué debemos de ver más bien? Que se requiere también para la estabilidad de este país una mayor democracia económica. Tiene que haber una concertación permanente de precios. En los 90 nosotros controlábamos la encuesta de hogares y controlábamos los precios y decíamos que estábamos efectivamente negociando, ¿verdad? Pero sí se negociaba, sí se muñequeaba. Es decir, las empresas tenían que demostrar por qué suspendían labores y tenían que llegar a un convenio colectivo. No voy a tener todas las cadenas trabajando, en vez de 2 voy a tener 1, pero voy a respetar a los que están trabajando. No, en vez de trabajar 8 horas, vamos a trabajar 4 y no voy a despedir a nadie. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó con la crisis de abril? ¿Dónde está la solidaridad de esa gente que dice que es solidaria con el pueblo y que quiere que el pueblo vote por él? No veniste a trabajar, palo corría. Estamos reestructurando, se cierran todas las ventanillas de todas las sucursales que le da la gana a cada banco. Efectivamente será libertad de empresa, pero también tenés que pensar en que vos sos corresponsable con esa situación que se ha creado. Pues se dice, Nicaragua tiene 168,000 personas que no están en el INSS. ¿Quién fue el causante de eso? Nicaragua hoy no tiene inversión extranjera directa como estaba en los años anteriores y miren cuál es la curva. ¿Quién es responsable de eso? Entonces, ese es el tema. La economía no importa, esa se va a resolver después, fue una de las declaraciones más icónicas de aquella sentada de mayo del 2018, ¿no? Del señor presidente del COSEP, hoy, sí. Michael Giles. Sí. La economía no importa, dijo. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Que efectivamente la economía pretende, ¿qué cosa? Dirigir la política. Y a veces la política es la que dirige la economía. Hay que saber que es importante que el pastel sea compartido y que ese pastel no solo es para una determinada clase,
y que las clases trabajadoras y los sectores marginados de este país tienen que acceder a ello, es lo que no se han dado cuenta. Sí, y tienen que acceder de forma equitativa, no igualitaria, equitativa, que son dos palabras distintas. Vamos a hacer pausa nuevamente, justamente hablemos de equidad en este tema electoral. Regresamos en breve, estamos conversando en Sumando Vigores con el doctor Francisco Rosales. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el magistrado Francisco Rosales. Estamos conversando en esta ocasión el tema de equidad. Eso ha causado algunos brincos. La Constitución de Nicaragua establece la equidad en la oportunidad de los cargos de elección para hombres y mujeres. ¿Ah? En este anteproyecto que se presentó en la Asamblea Nacional, se hablaba justamente del tema de equidad para poder garantizar que los electos resultaran en igualdad porcentual hombres y mujeres. ¿Ah? Ahí se presenta un rollo. Se presenta un rollo porque resulta que hay una mujer o hay un hombre que no obtiene los votos suficientes para ser electo y es alguien del sexo contrario el que esté electo. Entonces, para garantizar el 50%, entonces ese va a subir de posición. Es medio complicado ese asunto para poder garantizar ese 50%. Es complicado porque, en primer lugar, los partidos no tienen suficientes mujeres. Esa es una de las razones. Entonces, el partido dice, ¿cómo hago yo para tener el 50%? Pues, ese es su primer asunto. Por eso es que acusan al Frente Sandinista de que, pretendiendo establecer la equidad, está conspirando en contra de la elección libre y transparente. Es decir, que las mujeres no tienen para ellos derecho a participar. No tienen derecho a ir en igualdad de condiciones que el hombre. Lo cual es muy triste, pues, porque vos te das cuenta que en Nicaragua, en ese sentido, según DAO, se les reconoce que a nivel institucional estamos incluso. Hubo un momento en el que estábamos en el segundo lugar y después pasamos al quinto. Pero en la Asamblea Nacional nosotros tenemos más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo quieren minimizar la participación de nuestras mujeres diciendo que no las toman en cuenta? Pero vemos ahorita en la Comisión Electoral Constitucional cómo está presidida y quién las compone. Y lo que hay es un hombre nada más. Edwin Castro. Y después todas son mujeres, pues son sandinistas. Entonces el problema es que la debilidad la quieren convertir en este momento como una bandera, es decir, pero están queriendo sacar de juego. La verdad es que no tienen capacidad ni para tener sus propios fiscales en algunos casos. Se necesitan 14.000 fiscales. Entonces, ¿dónde los saco, pues? 14.000 por participante. Es decir, a ver, participa un partido, son 14.000, participan 2, 28, participan 3. Así es. Es decir, se necesita para una organización electoral, por lo menos, si tenés un buen partido fuerte y tenés que querer tener garantía, 140.000 ciudadanos en el tendido electoral. A 10 por cada junta receptora. Ya no hablemos de los centros de votación. Entonces tenemos aquí al montón de gente que habla cosas, pero que definitivamente su debilidad es que nunca trabajó. ¿Qué trabajar? ¿Por qué durante la época de la Alfonso Marina Zelaya no se depuró el padrón electoral? Roberto Rivas era bueno mientras le decía sí a los liberales. Era malo cuando adoptó una posición independiente. Entonces el problema se vuelve complicado en un momento dado, pues, porque vos me caes bien, ¿y cómo resultó electo Roberto Rivas? Vos mencionabas antes, ¿verdad? ¿Se recompone cuándo? Cuando se da la reforma del 95. Y Roberto Rivas es producto de esa ley marco. Sí. Y es producto de ese acuerdo político. En ese momento todo el mundo aplaudió y estaba regio Roberto, pues. Pero con el tiempo
Es como cuando todo el mundo decía que estaba regio Argüello, pues sí, después ya no le gustó. Todo el mundo decía que estaba regio Julio Centeno Gómez, después ya no le gustó. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues Sí. el derecho a que la gente tenga incluso la posibilidad de analizar la situación concreta y dar un cambio, se le niega a todo el mundo. Aquí el concepto de la libertad no existe. Es decir, vos sos libre en la medida que estás de acuerdo conmigo. Si vos no estás de acuerdo conmigo, entonces ya no sos libre. Entonces, ahí es donde estamos mal, pues. Y el problema de la equidad de género, tristemente, para nosotros va a seguir siendo una bandera. Porque mientras haya pobreza, mientras haya desigualdad, mientras no haya equidad de género, mientras no haya una política correcta, nosotros tendremos siempre programas. Y el Frente Sandinista con su programa histórico por eso sobrevive siempre, porque el programa histórico respondió a necesidades concretas de este pueblo. Y cuando lo elaboramos en 1968, eso fue lo que tomamos en cuenta. A Sandino en primer lugar. Es decir, cuando se habla de la alianza es producto de Sandino, no es invento. ¿Y de dónde salió el Día de la Dignidad Nacional? Del Consejo de Estado. ¿Quiénes estaban ahí en el Consejo de Estado? Delegaciones, nadie fue electo. Hasta 1984 que hay elecciones y ahí ya tenemos diputados. Pero en el Consejo todos eran designados. Y ahí había asociaciones de todo tipo. Sí, habían organizaciones civiles y organizaciones políticas. Sí. Y ahí estaban representados, pues. Y entonces, esa participación en el Consejo de Estado se reflejó en la Junta de Gobierno y al mismo tiempo se refleja esa alianza en la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia solo había, en estricto sentido, un sandinista, Mariano Barahona, porque Vilma Núñez venía de él, partido zancudo, era la magistrada del Tribunal de Apelaciones de León, por el partido zancudo, por el partido conservador. Todavía están ahí en las bandejas que servían de propaganda los que firmaron el Cupia Cumi, y entre ellos estaba Roberto Argüello Hurtado, y Roberto fue el primero presidente de la Corte Suprema de Justicia. Era sandinista Roberto, era conservador. Lo que pasa es que en aquel tiempo se hablaba de personas por sus capacidades, por su currículum, por su historial, ¿no? No se le preguntaba por partidos políticos, aunque pertenecieran, aunque militaran, aunque lucieran los colores de un partido, al final de cuentas se preguntaba qué es lo que resultó del Consejo Electoral que llevó las elecciones del 90. Así es. Se eligieron a notables y se eligieron a gente de partido. Sí. Eso, así fue. Sí. Ok. Quiero finalizar con un tema tal vez sensible. Desde el 2018, el tema de las manifestaciones está regulado por la Policía Nacional. Bueno, no es desde el 2018, ha estado siempre regulado por la Policía Nacional, ¿no? En todos los países del mundo. Ese es lo que establece la ley en Nicaragua. Pero para el tema de las campañas electorales, ha sido el Consejo Electoral el que ha regulado los actos de campaña. Esta vez se pretende que sea la policía la que regule los actos de campaña. Eso podría plantear una limitante para los actos de campaña que son, digamos, como el jugo de la... Si vos le decís a un francés eso, te dice el francés no. ¿Por qué? Porque en Francia toda la vida que cuentan los votos el Ministerio del Interior. No hay Consejo Supremo Electoral ni Tribunal Electoral, sencillamente es el Ministerio del Interior el que regula todo. Y el Ministerio del Interior, obviamente, en Francia, para ellos es normal eso, ¿verdad? Sí, y representa el gobierno en el poder. El poder. Sí. Lo que pasa es que todo depende de cada situación concreta y de cada país, ¿verdad? Para nosotros se requería la existencia de un tribunal independiente. ¿Por qué? Porque dependía directamente del Poder Ejecutivo. El último presidente del tribunal electoral que había en la época Somoza fue Vicente Nava, si mi memoria no me falla. Entonces, era la gente que era afín al gobierno y era la que contaba los votos, pues. Ahora, ¿cómo surgió el del 90? Producto precisamente de un arreglo político.
Y salió electo Mariano como presidente de ese consejo, siendo Mariano un hombre que todo el mundo sabía que fue toda la vida de izquierda, fue fundador del Partido Acción Revolucionario, ¿verdad? En la década de los 50, no perteneció a los minifaldas, no se dejó absorber, fue un hombre digno, porque hubo muchos que eran de izquierda y se fueron inmediatamente cuando los absorbió Somoza. Somoza siempre absorbía a las generaciones que iban saliendo, los metía en la estructura de poder y los hacía ricos. Y entonces por eso es que él los absorbía también. Entonces el tema de que si dirige la policía o no, yo lo veo eso irrelevante. Lo que debe ser más bien es una coordinación. ¿Por qué? Porque nadie puede salir a la calle por siguiente, sí. Es decir, tiene que haber, la Constitución no dice que vos podés salir a las calles. No, la Constitución dice que bajo reserva de ley establece según de conformidad con la ley. ¿Y la ley de la materia cuál es? Pues es la que mantiene el orden público. Vos no puedes salir a manifestar y romper el orden público. Lo que aquí pasó y lo que ha sucedido más de una vez, que no hay quien responda por lo que hace, eso no sucede en otro país. Es decir, surgió en su momento el seguro y entonces se ampararon en que había que tener un seguro y que pagaran las aseguradoras. Ahora las aseguradoras no te pagan por hacer nada. ¿Por qué? Porque se generalizó ese cuento, ¿no? Sí. Entonces, vos lo que tendrás que ver es que el mantenimiento del orden público está reservado en todos los países del mundo a la policía. Y que cuando esté desbordada le pide auxilio al ejército. Y eso no solo pasa en Nicaragua, ¿no? Es decir, no salió la Guardia Nacional incluso en los Estados Unidos más de una vez. Ahorita con estas elecciones de noviembre pasado. Exacto. Y cada vez y cuando lo han hecho. Lo que pasa es que lo que se hace en Nicaragua es malo para el yanqui y es malo para los que no quieren efectivamente que los pobres y los sectores vulnerables del país se mejoren, superen. Sencillamente no, pues hay que aplastarlo, hay que tenerlo bajo el vasallaje. Y el síndrome del vasallaje y del colonizado tristemente es cultural. Entonces, no está de acuerdo conmigo, voy para Washington. Eso le voy a ir a poner que es al tío Sam. A papá, sí. Al tío Sam. Entonces, ese ha sido el eterno problema de Nicaragua. Es decir, por eso Daniel Ortega dijo en la plaza, no quiero que piensen las potencias que nos van a imponer a nosotros leyes. Pero eso es totalmente correcto. Tampoco debemos permitir que las transnacionales nos impongan convenios colectivos o acuerdos aquí que sean desleales para la clase trabajadora. No podemos cederle a las transnacionales sobre pretexto de que hay necesidad de su inversión, derechos que no debemos de darle. Ya con la zona franca se sufre bastante, ¿no? Porque Haroldo decía en una ocasión, en una discusión conmigo, que Nicaragua debería de ser todas zonas francas. Sí, Leo, si vos fueras trabajador, no sé, pero sería bueno que fueras trabajador y usted me vas a decir si va a hacer eso. Porque ¿qué nos deja zona franca? Pero bueno, con la zona franca se han logrado algunas cosas importantes de respeto a la legislación nicaragüense y se han venido acoplando. Sí. Se han venido haciendo poco a poco y incluso no se puede negar, hay convenios entre ellos e incluso hacen la indexación de los salarios antes que llegue al Ministerio de Trabajo. Sí. Y lo que tenemos que insistir precisamente es en que se respeten los beneficios sociales y los derechos sociales de la clase trabajadora y no permitir que las transnacionales nos impongan criterios tampoco. Somos nosotros los que tenemos que decidir sobre nuestra situación. Yo estoy claro que la necesidad a veces tiene cara de perro, pero a nivel mundial todos sabemos que zona franca no necesariamente significa transferencia tecnológica. Muchas veces lo único que nos deja son enfermos y los salarios mínimos que pagan. Sí. Por eso es que hay que estar encima de que los convenios colectivos mejoren la condición de la clase trabajadora. Bueno, quiero agradecerle, el tiempo nos voló en esta platicada, la verdad es que nos podemos sentar y quedarnos un rato más platicando, pero ya producción nos dice que estamos en tiempo. Quiero agradecerle. No es gracias a vos por haberme permitido, o sea que estamos a la orden, podemos seguir conversando cuando vos querrás. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Seguimos sumando vigores en Extra Plus.